El señor y la señora Elliot, de Ernest Hemingway. El señor y la señora Elliot hacían todo lo que podían por encargar un bebé. Lo intentaban con toda la frecuencia que la señora Elliot era capaz de soportar. Lo intentaron en Boston después de casarse y siguieron intentándolo en el barco. Allí no lo intentaron muy a menudo porque la señora Elliot se mareaba bastante. Se mareaba y cuando se mareaba lo hacía como suelen marearse las mujeres del sur. Me refiero a las mujeres del sur de Estados Unidos. Como todas las mujeres sureñas, la señora Elliot se quedaba enseguida hecha un trapo cuando se mareaba en un barco, cuando viajaba de noche o si tenía que levantarse muy temprano por la mañana. Muchas de las personas que iban en el barco la tomaban por la madre de Elliot. Otras personas que sabían que estaban casados creían que ella estaba embarazada. En realidad, ella tenía 40 años. Cuando empezó a viajar, fue como si los años se le echaran encima. Parecía mucho más joven. De hecho, parecía no tener edad. Cuando Elliot se casó con ella después de varias semanas de cortejarla, tras haberla conocido en un salón de té y haber sido amigos bastante tiempo antes de besarla una noche. Cuando Hubert Elliot se casó, hacía un curso de posgrado de Derecho en Harvard, era poeta y tenía una renta de casi $10,000 al año. Escribía poemas muy largos, muy deprisa. Tenía 25 años y no se había acostado con ninguna mujer hasta que se casó con la señora Elliot. Quería mantenerse puro para poder aportarle a su esposa la misma pureza de cuerpo y mente que esperaba de ella. En su fuero interno lo llamaba llevar una vida recta. Había estado enamorado de varias chicas antes de besar a la señora Elliot, y tarde o temprano acababa diciéndoles que había llevado una vida limpia. Casi todas las chicas dejaban de interesarse en él. Le escandalizaba y horrorizaba que las chicas se prometieran y se casaran con hombres de quienes sabían que se habían arrastrado por el fango. Una vez intentó prevenir a una chica que conocía acerca de un hombre de quien casi podía probar que había sido un sinvergüenza en la universidad, y todo acabó en un incidente muy desagradable. El nombre de pila de la señora Elliot era Cornelia. Le había enseñado a Hubert a llamarla Calutina, que era como la apodaba su familia en el sur. Su madre lloró cuando llevó a Calutina a casa después de la boda, pero se animó muchísimo al enterarse de que iban a vivir en el extranjero. Cornelia había dicho: «Mi dulce muchachito», y lo abrazó con más fuerza cuando él le dijo que se había mantenido limpio para ella. Cornelia también era pura. «Bésame así otra vez», le dijo. Hubert le explicó que había aprendido a besar de ese modo, oyéndole contar una historia a un tipo. Estaba encantado con su experimento y lo llevaron lo más lejos que pudieron. A veces, cuando llevaban mucho rato besándose, Cornelia le pedía que le dijera otra vez que se había mantenido casto para ella. La declaración siempre volvía a ponerla en situación. Al principio, Hubert no había pensado en casarse con Cornelia. Nunca había pensado en ella de ese modo. Había sido muy buena amiga suya, y un día, en la pequeña trastienda del local en el que habían estado bailando al son de un gramófono, mientras la amiga de Cornelia estaba atendiendo a un cliente, ella levantó la mirada hacia él y él la besó. Nunca se acordaba de cuándo se decidió que iban a casarse, pero se habían casado. El día que se casaron, pasaron la noche en un hotel de Boston. Los dos quedaron decepcionados, pero al final Cornelia se durmió. Hubert no podía dormir y varias veces salió y anduvo paseando por el pasillo del hotel, enfundado en el nuevo albornoz Jaeger que había comprado para el viaje de novios. Mientras caminaba, vio los pares de zapatos, zapatos pequeños y zapatos grandes,
delante de las puertas de las habitaciones del hotel. Aquello hizo que el corazón comenzara a latirle con fuerza y volvió corriendo a su habitación, pero Cornelia dormía. No le gustaba despertarla, y pronto se calmó y se quedó dormido tranquilamente. Al día siguiente visitaron a la madre de Hoover y al otro zarparon hacia Europa. Tuvieron la posibilidad de concebir, pero Cornelia no podía intentarlo a menudo, aunque quería un hijo más que ninguna otra cosa en el mundo. Atracaron en Cherbourg y fueron a París. Intentaron concebir a su hijo en París. A continuación se dirigieron a Dijon, donde había una universidad de verano, y a donde habían ido algunas de las personas que habían viajado en el barco con ellos. Descubrieron que en Dijon no había nada que hacer. Hoover, no obstante, escribió muchos poemas, y Cornelia se los pasó a máquina. Había poemas muy largos. Él era muy severo con los errores, y sólo con que encontrara uno le hacía rehacer la página entera. Ella lloraba mucho, y antes de irse de Dijon intentaron concebir un buen número de veces. Llegaron a París al mismo tiempo que casi todos sus amigos del barco. Estaban hartos de Dijon, y en cualquier caso, ahora ya podrían decir que después de graduarse en Harvard o Columbia o Harvard, habían estudiado en la Universidad de Dijon en la Côte d'Or. Muchos de ellos habrían preferido ir a Languedoc, Montpellier o Perpignan, si es que hay universidades allí, pero estos lugares están demasiado lejos. Dijon está a solo 4 horas y media de París, y en el tren hay un vagón restaurante, de manera que pasaron unos días rondando por el Café du Domed, evitando la Rotonde, al otro lado de la calle, porque siempre está lleno de extranjeros. Y luego los Elliot alquilaron un castillo en Tourainet a través de un anuncio que habían leído en el Herald de Nueva York. Por entonces, Elliot ya tenía algunos amigos, todos ellos admiradores de su poesía, y la señora Elliot había convencido a Hoover para que invitara a la amiga que trabajaba en el salón de té de Boston a visitarlos. A la señora Elliot se la vio mucho más alegre después de la llegada de ésta, y juntas se pegaron muchas lloreras. La amiga era varios años mayor que Cornelia y la llamaba cariño. Ella también procedía de una familia sureña muy antigua. Los tres y varios amigos de Elliot que lo llamaban Ubiet fueron al castillo de Tourainet. Descubrieron que Tourainet era un lugar muy llano y caluroso que se parecía mucho a Kansas. Por entonces, Elliot ya tenía poemas suficientes para un libro. Iba a publicarlo en Boston y había enviado un cheque a un editor y firmado un contrato con él. Al poco tiempo, sus amigos comenzaron a regresar a París. Tourainet no había resultado ser el lugar que parecía al principio. Pronto todos sus amigos se marcharon con un joven poeta rico y soltero a una población turística de la costa cercana a Trouvillet. Allí fueron todos muy felices. Elliot permaneció en el castillo de Tourainet porque lo había alquilado para todo el verano. Él y la señora Elliot intentaron con todas sus fuerzas concebir un bebé en el dormitorio grande y caluroso, en la cama grande y dura. La señora Elliot estaba aprendiendo a escribir a máquina sin mirar el teclado, pero descubrió que, aunque escribía más deprisa, cometía más errores. Ahora era la amiga quien prácticamente mecanografiaba todos los manuscritos. Hacía un trabajo pulcro y eficaz y parecía disfrutar. Elliot había empezado a beber vino blanco y vivía recluido en su habitación. De noche escribía mucha poesía y por las mañanas se le veía exhausto. Ahora la señora Elliot y su amiga dormían juntas en la gran cama medieval. Por la noche cenaban juntos en el jardín, bajo un plátano, y soplaba la cálida brisa nocturna, y Elliot bebía vino blanco, y la señora Elliot y su amiga charlaban, y eran todos bastante felices.